pública, y hoy día, de forma inédita, vamos a analizar el tema de fundaciones o organizaciones sin fines de lucro, ONGs como también se conocen, y específicamente vamos a abordar temas de niñez y adolescencia. Entonces tenemos 3 invitadas de lujo, pero son ONGs que están en distintos estados de desarrollo. Primero que nada nos acompaña Paulina Fernández, que es socióloga, tiene un magíster en sociología y es magíster en gestión de políticas públicas, y además es directora de Aldeas Infantiles SOS. Y nos acompaña Margarita Guzmán Montes, que es pedagoga y actriz, con más de 15 años de experiencia trabajando con niñas y niños y adolescentes, y además es fundadora de la Fundación Sentido en el año 2012, y nos acompaña Digna Pinto, quien es emprendedora, es estudiante de la carrera y está en un proceso de formación de una ONG. Entonces, el tema que nos convoca hoy día, y en el fondo quiero saludar a nuestras invitadas, y lo primero que nos llama la atención es que en el fondo nos cuenten cómo llegaron al mundo de las ONG, cómo en el fondo empezaron, en qué están hoy día. Entonces, en este mismo orden les vamos a ir dando la palabra, primero Paulina, después Margarita y Digna. Como es un tema inédito para las audiencias, yo creo que es bastante relevante e interesante, y además también tenemos un tema candente hoy día en la actualidad que tiene que ver con fundaciones y que en el fondo las toca casi a todas independientemente del sector en el que participan. Sí, bueno, un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Aclarar que mi rol en Aldeas Infantiles es ser directora de abogacía y estudios, no de la corporación. Bueno, yo llegué al mundo de la ONG después por necesidades también de trabajo, pero después de una vuelta muy grande en el sector público. Yo me desempeñé desde el año 92 y muchos años en la administración pública, siempre en temas de juventud y niñez, en Sename, en el Instituto Nacional de la Juventud, en el ministerio, que hoy día es el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, y después de un periodo de casi 4 años en la OEA, en Uruguay, en el Instituto Interamericano del Niño, cuando vuelvo a Chile en el 2013, empiezo a trabajar en aldeas infantiles en algunos temas específicos, y hoy día ya a cargo del área de incidencia y políticas públicas. Es primera vez que yo había estado en el mundo de la sociedad civil, y la verdad es que es un mundo muy amplio, muy diverso, muy rico respecto a la capacidad, al compromiso, a la capacidad de trabajo, pero también a la capacidad de innovación que tienen, ¿no? Y por eso es un actor tan relevante en la contribución que hace a las políticas públicas, ¿no? Porque el Estado, por su tamaño y por su estructura, no tiene la capacidad ni la flexibilidad muchas veces que tiene la sociedad civil, y por lo tanto pasa a ser un socio fundamental en las tareas. Bueno, y en el caso de aldeas infantiles, claramente nosotros principalmente ejecutamos programas de residencias para niños, niñas y adolescentes que, que, mm, que han perdido el cuidado de sus familias por graves vulneraciones, ¿no? Por una orden de los tribunales. Y también tenemos algunos programas de fortalecimiento familiar insertos en territorios específicos en 3 regiones de Chile. Por ejemplo, esos programas, por ejemplo, para dar un ejemplo de esta capacidad de innovación y flexibilidad, estos programas son ejecutados con recursos propios. El Estado prácticamente no tiene una línea en ese ámbito preventivo que colabore en el financiamiento y en el apoyo técnico a las organizaciones, pero eso nos permite entrar en territorios, por lo tanto, como tú bien dices, donde el Estado hoy día llega de manera más fragmentada, ¿no? Para trabajar con los niños y sus familias. A mí en lo particular me llega bastante, y en el fondo eso me trae recuerdos de niñez, porque me acuerdo que en la básica, claro, tenía 3 compañeros de aldea SOS, y, el hogar estaba por Ramón Cruz, casi llegando a Quilín. Ah, sí, en Macul, sí, Claro, era entonces Madre Selva, claro, Pueblo me Varón, recuerdo, sí, y que en el fondo eran como niños normales, igual que nosotros. sí. Entonces era como, la verdad que en el fondo la fundación hacía un trabajo espectacular, y estamos hablando que eso es hace casi 30 años Sí, atrás.
Sí, no, claro. Entonces, y es bueno, ese es un gran esfuerzo también en el caso de las fundaciones y corporaciones que trabajamos con niños que han perdido el cuidado de su familia, de que finalmente su condición y su situación de vulneración es lo que los lleva por un tiempo de manera transitoria a no estar viviendo con su familia. Pero ellos son niños, niñas, adolescentes y jóvenes como cualquier otro niño que tiene las mismas características, las mismas necesidades, les gustan las mismas cosas y por eso el trabajo siempre está orientado a una normalización de sus vidas, pero sobre todo a poder entregarles herramientas y condiciones, especialmente para que ellos puedan volver a vivir con su familia. Ese es un foco que es fundamental, la restitución del derecho a vivir en familia. Ya la evidencia muestra claramente que los niños crecen mucho mejor, más felices y están más contentos si están viviendo en su familia, ¿ya? Ese afecto como primario y la posibilidad de poder crecer en ese entorno, independiente incluso de las situaciones económicas, porque los niños no están ahí por situación, su ingreso no es por situación de pobreza, es por situación de la vulneración que sufren, siempre es mejor para ellos, ¿no? De hecho, nosotros terminamos un estudio recién de bienestar subjetivo de los niños que están en residencia y a pesar de las situaciones vividas, más del 50%, alrededor del 65% le gustaría estar viviendo en su casa o con algún familiar, con alguien de su círculo familiar. Y por lo tanto, eso lo que hace es que refuerza lo que los estudios y la evidencia ha ido levantando a lo largo de los años. ¿Ya? Y en el caso tuyo, Margarita, que te tenemos por vía virtual y gracias a la tecnología, puedes estar igual con Mm, nosotros. así es. Bueno, miren, yo llegué al mundo de la ONG, yo soy profesora básica y actriz, ¿ya? La verdad es que como que son rubros totalmente distintos, pero sin embargo siento que los ocupo los dos a la hora de desempeñarme. Y yo llegué a trabajar a un COSAM en La Pintana, donde nos fueron a capacitar para identificar explotación sexual infantil y adolescente. Y en ese momento ellos trabajaban con el teatro reparador, ocupando el teatro como una herramienta de reparación al daño provocado por la explotación sexual. Y muchos de estos niños, niñas y jóvenes vivían en hogares, por lo mismo, porque tenían esta situación y eran sacados del lugar donde eran vulnerados. Entonces yo estuve trabajando 6 años como en este tema del teatro reparador. Y luego la verdad es que una amiga mía me dijo, tenemos que hacer algo por el país, algo que tenga que ver con la infancia. Pensamos que eran hogares, pero finalmente nos dimos cuenta que no teníamos la experiencia y entramos a este gran hogar masivo del Estado, era el CREAT Pudahuel, que hoy ya está cerrado por suerte, donde vivían entre 100 y 120 jóvenes en 4 pabellones, hacinados, muchos sin escolaridad, con mucho tiempo de ocio, de mucha tristeza. Y nosotros entramos como armando esta nueva fundación a ofrecer estos talleres de preparación para la vida independiente dentro de los hogares, de este gran hogar, que era el más grande administrado directamente por el Estado. Y así fue como comenzó esta fundación, la Fundación Sentido, y desde ahí, la fundación ya tiene 11 años, y desde ahí que me he mantenido trabajando más los otros años, la verdad que llevo como 18 años trabajando con infancia y adolescencia vulnerada, y desde ahí que me desempeño en esto, y aquí estoy. Y Así llegué. para financiarse, ¿cómo lo hacen? ¿Y Mira, cómo la verdad es funcionan? que, como dice la Pauli, la sociedad civil en el fondo tiene libertades que el Estado no tiene. Y entre otras cosas es poder atender rápidamente y con eficiencia necesidades que hoy día no existen en la política, no están consideradas en la política pública. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de tener un impacto para que eventualmente sea el Estado el que colabore con asegurar de manera sostenible, financiera, estos programas que nosotros hacemos. Nosotros hoy nos financiamos solo con privados, aportes de privados, empresas, familias, socios, y ellos nos permiten tener la oferta que nosotros tenemos hoy día, que son
viviendas de transición para los jóvenes que salen de los hogares de protección, que no tienen dónde vivir, que no tienen a quién llamar y no tienen ningún recurso al que recurrir para poder sobrevivir e insertarse en la sociedad. Entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos estas viviendas de transición donde ellos cuando deben salir de los hogares a los 18 años, se van a vivir estas viviendas de transición donde viven juntos, solos, siempre con profesionales disponibles, pero ya en una nueva etapa de vida que les permita como cerrar el ciclo de la institucionalización y comenzar una nueva etapa que tiene que ver con la preparación y todo lo que ellos necesitan, las habilidades para poder mantenerse insertos en la sociedad. Mira tú qué interesante. Ambas dos han dicho que en el fondo, en parte, la política pública no necesariamente responde a este fenómeno, o no en el fondo considera ciertas especificidades. Probablemente, claro, en el fondo ahí podemos nosotros observar problemas de diseño o de agenda de los que en el fondo elaboran políticas públicas. Siempre hemos pensado desde el mundo más práctico que, claro, la política pública tiene dos fases, cuando la diseñamos o cuando la implementamos. Y cuando la estamos implementando nos damos cuenta, los que en el fondo hacemos gestión pública, que tiene miles de errores y miles de fallas porque tenemos que en el fondo ser creativos para poder que ésta se implemente. Entonces, los que están en el diseño, que son los policy design, que en el fondo uno los llama así, muchas veces están en una oficina y no están muy bien vinculados con el entorno, entonces eso hace de que tenga ciertas falencias. Y efectivamente en el mundo de las ONG observamos que en el fondo hay dos vías de financiamiento, ya sea a través de privados o algunas tienen una mixtura de tener una cartera de socios donantes y fondos públicos, dependiendo del sector en el que se muevan. eh, y también entendemos que el mundo de las ONGs colabora bastante también con el tema de empleo. O sea, eso también es un tema no menor, es un tema relevante que en el fondo se desconoce muchas veces como el tercer sector y que también en parte influye en la economía. Y en el caso tuyo, Digna, que en el fondo yo te puse acá emprendedora porque para mí esto es un emprendimiento. Sí. Bueno, a diferencia de la chiquilla, yo fui usuaria de este sistema de protección. Yo llegué a los 14 años a una fundación y me tocó egresar después de que terminé el cuarto. Y como bien dice Margarita, a los 18 te quedáis solo. Y tuve una persona que me acompañó, que me recibió en su casa, que pude seguir avanzando. Entonces, Red de Egresa nace como una idea primero de muchas instituciones que se dieron cuenta que faltaba algo más y los cofundadores de esto directamente es la Cata y el Tali. Yo estoy apoyando, pertenezco al equipo y todo, pero todos tenemos una cualidad, que somos egresados del sistema de protección. Entonces, al egresar nosotros, expertos por experiencia, que es nuestro lema, nosotros tenemos la experiencia de haber egresado. Yo hace más de 30 años, los chiquillos hace 4, 5, 10 años y, y la realidad es la misma. Entonces, desde ahí, desde las instituciones, desde nuestra realidad, nace Red Egresa. Primero como una idea, luego por la voluntad de todos, por el apoyo de todos, porque nosotros hemos tenido mucho apoyo de la Margarita, de la Pauli, de la Consu, de la Domi, que son diferentes personas que trabajan en diferentes fundaciones. Y nosotros este año, como Red de Egresa, ya nos estamos constituyendo legalmente como fundación para apoyar a los jóvenes en el egreso, pero a prepararlos antes a que ellos sepan qué es lo que viene, cuáles son sus posibilidades, las posibilidades de estudio, contarles que también existe Fundación Sentido, para que ellos vean que hay más aparte del hogar. Entonces, si nosotros pudimos, ellos también pueden. Claro, es toda la línea de apoyo a la transición a la vida independiente, porque hay chicos que, sobre todo los que llegan adolescentes, que muchas veces las posibilidades de revinculación familiar son mucho más complejas, porque ya hay una historia y no una persona que llega a los 12, 13, 14, 15 años a una residencia, hay una historia atrás que muchas veces
es prácticamente imposible que puedan volver a vivir en su entorno familiar. Y por lo tanto la preparación, digamos, y el acompañamiento en esta transición, como uno haría con su hijo, ¿no? Uno no deja a los hijos a los 18 años y les dice, los deja a la puerta, arréglate solo, sino que uno los acompaña en su proceso de autonomía, en tratar de apoyarlo en la concreción de sus proyectos de vida, de sus sueños, ¿no? Y un poco este proceso tiene que ver con eso también. Por suerte, un poco la ley que creó el nuevo servicio de protección especializado conocido como Mejor Niñez, incorpora, aunque aún no licitados, pero incorpora la obligación, digamos, de que el Estado entonces tenga programas específicos en esta línea, ¿no? Creemos que eso también es un avance. El próximo año debieran licitarse esos programas y eso, por lo tanto, a diferencia de lo que vivió Digna o de lo que vivieron otros jóvenes años atrás, hoy día está marcado por la política pública, digamos, la obligación de que los chicos tengan apoyo hasta los 24 años de edad. Y eso esperamos que marque una diferencia sustantiva en el trabajo que hacen las organizaciones, pero también obviamente en la calidad de vida de los jóvenes, ¿no? Que han tenido estas trayectorias de vida. Pasando a otro tema, Margarita, generalmente en el mundo de las ONGs cuesta mucho sobrevivir. Y desde el punto de vista de gestión, ¿qué es lo más complejo que a ti te ha tocado vivir? Y la misma pregunta le vamos a hacer a Margarita y a Dina, vamos a hacerle otra porque ella está recién empezando, pero ustedes participan en ONGs que en el fondo han logrado mantenerse, han logrado funcionar, pero hay muchas que tienen problemas para sobrevivir desde el punto de vista de gestión. Perdón, ahí sí. Mira, nosotros estamos viviendo una crisis económica de país y estamos, como lo comentábamos antes, como que muchas organizaciones recibiendo los coletazos de la crisis de las fundaciones y la falta de confianza que se ha generado. Em, Nosotros, ¿cómo sobrevivir? Por ejemplo, nosotros contamos con tres tipos de dispositivos, contamos con la pensión compartida, las casas compartidas y los departamentos compartidos, que son, la diferencia que tienen es que tienen más o menor acompañamiento de acuerdo a la autonomía que van viviendo los jóvenes en el proceso de la transición. Nosotros nos vimos la obligación de cerrar de los dispositivos. Em, Estamos recortando por todos los lados posibles. Estamos con la esperanza de, como dice la Pauli, que la política pública se concrete en programas licitables, que es una promesa que venimos escuchando hace rato. Entonces también uno dice, ya, el próximo año, pero ya me lo habían dicho antes que era el próximo año, y todavía no sale. Entonces, es una política que ha costado que salga, que ha costado que se entienda la responsabilidad que tiene el Estado con estos jóvenes después de los 18 años, que no debería ser optativo, que no se puede considerar una persona adulta y preparada a los 18 años porque no se considera así en la sociedad. O sea, los padres que están separados tienen la obligatoriedad de dar una pensión hasta los 28 años. Entonces se le exige a las familias, pero no se le exige al Estado su responsabilidad. Entonces, nosotros tratamos de impactar en la política pública, pero hasta ahora lo que nosotros hemos logrado es que organizaciones, fundaciones, se sientan interpretadas por la necesidad y quieren aportar a que esto es un cambio de país. ¿Qué es lo que pasa si uno no le da la oportunidad a estos jóvenes? Estos jóvenes se van a vivir a la calle. Y si se van a vivir a la calle, lo más probable es que tengan hijos en calle. Y esos niños van a entrar en el sistema otra vez. Entonces, lo que se ha generado en el sistema de protección es una red, es una transmisión intergeneracional de la pobreza, que se repite y aumenta con la descendencia de los mismos jóvenes que han pasado por el sistema. O sea, muchos de los jóvenes tuvieron a sus papás en hogares de protección. Entonces, aquí estamos frente a un público objetivo que es muy claro, que sabemos quiénes son, cómo se llaman, cuál es su RUT, y sabemos que vamos a alimentar la situación de calle con esos jóvenes, que lo único que hicieron fue ser vulnerados cuando eran niños. No hicieron más que eso. Y a los 18 años se les abandona. Entonces, por eso para nosotros es tan importante que, más allá de sobrevivir, logremos que esto se entienda como una política pública que es responsabilidad del Estado y que en el fondo ha estado impactando en la extrema pobreza históricamente y no hemos hecho nada y lo hemos mirado. Entonces, ahora finalmente se está mirando.
pero nosotros apostamos a poder sobrevivir con que esto sea un impacto país y que esto sean programas y que todos los hogares puedan licitar sus viviendas de transición y acompañar a los jóvenes territorialmente y con el vínculo que ya tienen después de los 18 y ojalá hasta los 24. Y bueno, en el caso de Aldeas Infantiles, bueno, Aldea Infantil es una organización que está en 134 países del mundo, es grande, pero en el caso nuestro de Chile nosotros tenemos financiamiento del servicio a través de los procesos licitatorios y tenemos financiamiento de privados. De hecho, alrededor del 35%, 40% de la operación de los programas la financiamos con aporte de privados para poder mantener el estándar que a nivel mundial la Aldea Infantiles promueve y exige a sus asociaciones nacionales que tengan. Entonces, por ejemplo, nosotros invertimos, gastamos en un niño en una residencia en un promedio de 2.200.000 y a través de la subvención recibimos alrededor del 60-65% de ese monto, ¿no? O sea, que hay un problema también que es de fondo. O sea, hay un tema que habla respecto a la capacidad que tienen las organizaciones de sociedad civil de movilizar a los ciudadanos en pro de un proyecto común, ¿no? En el caso de la Fundación Sentido, como contaba Margarita, en apoyo a los procesos de transición. En el caso nuestro, la restitución del derecho a vivir en familia y la restitución de los otros derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto eso habla del nivel de compromiso que existe, ¿no? Si no, muchas organizaciones de la sociedad civil no existirían. Pero, sin embargo, aquí hay otro tema de fondo que tiene que ver con el modelo de financiamiento del Estado, ¿no? El Estado chileno no es un Estado de derecho, de protección social. Lamentablemente, en la discusión del proyecto constituyente que ya se habla, que a lo mejor no, de nuevo va a ser rechazado, uno de los aspectos positivos que tiene el anteproyecto es que establece que el Estado chileno es un Estado de derecho y de protección, ¿no? De protección social, y eso debiera generar un impacto en la forma en que el Estado financia también el apoyo de terceros a las políticas públicas, que no están sustentadas necesariamente en financiar los estándares que el propio Estado te exige. Nosotros tenemos un sistema de supervisión exigente, financiero y técnico, un proceso de fiscalización. O sea, en el caso de las fundaciones que trabajan con niñez, que están financiadas por Estado, la posibilidad de lo que hemos visto con otras fundaciones de malversación de recursos es prácticamente nula, porque finalmente nosotros aportamos con el 35% del financiamiento y hay otras que no tienen esa capacidad de movilizar esa cantidad de recursos y se financian con el aporte del Estado. Pero como el aporte del Estado es una subvención, no es un financiamiento por estándares, difícilmente tienen la posibilidad de que te queden recursos para estar malversando, malversando fondos, aunque el sistema, en el caso del servicio, tiene una regulación que es muy fuerte en el marco de su ley. No solo la fiscalización y supervisión, el modelo de prevención del delito, o sea, hay mecanismos de resguardo. Y bueno, y sabemos que el caso Fundación ha impactado. De hecho, nosotros, como Aldeas Infantiles, por ejemplo, no realizamos la colecta este año. ¿Ya? Hemos tenido algunas consecuencias en socios. O sea, tiene un impacto por la generalidad que genera la discusión pública y la discusión que ponen los medios, ¿no? de comunicación también respecto a las distinciones que hay. Y finalmente es un grupo pequeño frente a una gran masa de organizaciones de la sociedad civil. Nosotros pertenecemos a la comunidad de organizaciones solidarias y solo ahí hay alrededor de 260 organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces es un tema que sí ha ido impactando, pero finalmente también la forma de financiamiento del Estado. En el caso de niños y niñas, tiene muchos resguardos también legales y normativos, ¿no? Ya. Y en el caso tuyo, Digna, ¿cómo ustedes se proyectan más adelante? Porque ustedes están recién empezando. Yo creo que igual puedes sacar experiencias de Paulino, de Margarita. ¿Cómo en el fondo tú te estás viendo en un tiempo más, una vez que ya estén constituidos y ya estén funcionando? La idea de nosotros es conseguir socios, porque hemos visto que eso funciona y permanece en el tiempo.
La idea también es aprender a postular a proyectos, a programas de los que nosotros seamos capaces de realizar, ¿ya? Porque no es tan fácil trabajar con los niños ni adolescentes. En el caso de nosotros estamos enfocados de los 14 hasta los 18 y acompañándolos después del egreso. Esa es la idea de nosotros. Eso suena súper lindo en el papel, pero nos ha costado harto llevarlo a la práctica, llegar a los chiquillos y cuando nos presentamos solo por nuestro nombre de pila y quiénes somos. Y nosotros le decimos, nosotros también estuvimos igual que ustedes. Entonces la idea es poder tener fondos también y que la gente entienda que hay diferentes tipos de fundaciones. En el caso, como mencionó la Pauli, yo trabajé en una y también es muy supervisada. Todo lo que es con niñez, adolescencia, es muy, muy supervisada. No hay, no hay un espacio donde la fundación diga, ya, esto, en el caso de la ropa interior que también sonó, es para ropa interior o para otras cosas. No, no existe esa posibilidad. Porque al trabajar con niños, niñas, adolescentes, tú te das cuenta, y en el caso de nosotros que lo vivimos, las necesidades son muy grandes. Y si los queremos ayudar a que ellos cambien su vida, a que ellos logren sus sueños, hay que invertir todo en ello. ¿Ya? Mm. Igual resulta, yo creo, un tema bastante desafiante y además ustedes también están viviendo toda la mutación o sea, ya el Sename no existe prácticamente, se desmanteló, eh, hay toda una organización distinta. Para cerrar esta cápsula de radio pública, les voy a pedir que en el fondo, cada una en el fondo me pueda definir este mundo en el que ustedes viven, del non-profit, como yo le llamo. O sea, ¿cómo la definirían en una palabra? No sé, Margarita. Chuta, del mundo del non-profit, ¿cuál sería una palabra? Yo creo que es el compromiso. Mm. O sea, estamos siempre al 2 y al 3, estamos a punto de quebrar, estamos luchando con la política pública, estamos lidiando con situaciones muy complejas y hay un compromiso, una voluntad y una intención de poder cambiar las cosas, de hacer un impacto real. Así que yo me quedaría con la palabra compromiso. Y en el caso tuyo, Paulina. Sí, iba a decir la misma palabra, pero creo que otra palabra que la complementa es profesionalismo, es innovación, ¿no? Creo que eso también va junto al compromiso. Ujú. ¿Y Qué tú, Digna? difícil, Sí. qué difícil de definir. En el caso de nosotros que estamos recién comenzando, pucha, sería como la esperanza de poder contribuir más que otra cosa. Aparte del compromiso, de la innovación, como dicen las muchachas, sería eso. Bueno, por mi parte, darle las gracias. Generalmente Radio Pública aborda temáticas que están relacionadas a lo mejor con la gestión pública y este es un tema que se vincula directamente con políticas públicas y con gestión pública. Darle las gracias a Paulina por la disponibilidad, a Margarita también por la disposición. Sabemos que en el fondo eh, estuvo un poco complicada, y a Digna, que en el fondo la tenemos aquí directamente en la universidad, con dos proyectos, con este proyecto de ONG y con su proyecto de formación. Así que darle las gracias por estar hoy día en la Universidad de las Américas, en la carrera de Administración Pública y en la Facultad de Derecho. No, gracias a ustedes por invitarnos y la posibilidad de estar aquí conversando. Gracias. Muchas gracias. No.